Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, el aire nuestro de cada día. Podés comunicarte con Generación Política al 3815-51-8408. 3815-51-8408. Lo que vos necesitas son nuevos aires que le cambien colores a la... Traidor. No, ¿por qué me dice así? Porque, Yo, Mariano Moreno. Porque usted es un traidor en pensar en el beneficio de los argentinos, en pensar en la patria grande, en pensar en los argentinos libres, porque es un traidor. Yo, José de San Martín. Otro traidor. Pero ¿por qué me dice así si yo soy Manuel Belgrano? Otro traidor como Juan Domingo Perón. ¿Por qué me dice así si soy Remedios del Valle? No, claro. Cristina Fernández de Kirchner, también otra traidora a la patria. No, Juana Zurduy, otra traidora. Sí. ¿Sabe quién más? Artigas. Bueno, de Generación Política hoy queremos homenajear a Martín Miguel de Güemes, el prócer gaucho que tiene. Yo le voy a, mire el dato que le voy a tirar para empezar a hacer esta pequeña editorial sobre héroes y traidores. Si no hubiese existido Martín Miguel de Güemes, o si hubiese sucumbido a la traición que le hicieron los hermanos argentinos, nuestro país hubiera llegado hasta Córdoba. Así se lo digo, mire de sencillo y de fácil la explicación. Martín Miguel de Güemes sostuvo 9 resistencias de la invasión española en el norte de nuestro país. 9. Martín Miguel de Güemes, una persona de una clase social alta en la provincia de Salta, tenía la concepción de que teníamos que ser libres. Para eso había que expulsar a los españoles que estaban en Argentina y no dejar que volviesen a entrar desde el norte de nuestro país. A Buenos Aires no le gustaba que un caudillo, un cabecita negra, sea referente político de nuestro país, que estaba en construcción. Pero a José de San Martín y a Manuel Belgrano sí les gustaba, y mucho. Martín Miguel de Güemes sufre la misma suerte que Belgrano y que San Martín, que son acusados de traidores. A San Martín se lo acusa de traidor por no hacer caso a las órdenes de Buenos Aires y liberar nada más y nada menos que a tantos países de América Latina. Porque él sabía que si nosotros teníamos nuestra independencia y no la consolidábamos con liberar a Chile, liberar a Perú, liberar a Venezuela, no podíamos parar la invasión española nuevamente. Así que era necesario. A Juan Manuel de Rosas se lo condena traidor porque él decide ir a pelear la batalla de Obligado. Esa batalla donde se encadena el río, donde ponemos nuestras fuerzas militares para que no entren los ingleses, ¿se acuerda? Bueno, también se lo acusó de traidor a la patria. Parece que en este país a todos aquellos que están al favor del pueblo, al lado de la gente, existe esa oligarquía que los acusa de traidores a la patria. A don Martín Miguel de Güemes es derrocado y asesinado por la oligarquía salteña asociada con los españoles. Y ahí es cuando nosotros queremos empezar a pensar la historia argentina desde héroes y traidores, de cómo aquellas personas que nosotros consideramos héroes, que hicieron mucho por nuestro país y que hoy en día se sigue peleando esa batalla por los altos sectores de la oligarquía y los que responden a intereses foráneos, como en ese caso eran los ingleses y los españoles, y hoy son los patrones norteamericanos, que responden todos los medios de comunicación acá en nuestro país, siguen atacando y tratando de traidores a aquellas personas que hacen el bien a la patria.
En 1955, Juan Domingo Perón no estuvo exento de eso. Se lo acusó de traición a la patria por decirle a sus diputados qué leyes votar o no en favor del pueblo. Se lo empezó a ensuciar de los medios de comunicación, es decir, que no estaba moralmente en condiciones de ejercer la presidencia porque había tenido affairs con una criatura de 15 años, lo cual ya habían usado la misma estrategia con Martín Miguel de Güemes, porque cuando lo asesinan a traición a Martín Miguel de Güemes, traicionado por la oligarquía salteña, la noticia era que había estado en la casa del amante. Eso era lo más importante para la oligarquía de ese momento, y era más relevante dónde había estado que quién había muerto. Le pasó a Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno de Mauricio Macri, con la venia del juez Bonadío, en el cual se le acusó de traición a la patria también por haber firmado un memorándum con Irán, el cual argumentaron un montón de barrabasadas que hoy en día se quedó desvinculada, por supuesto, de esa causa. Pero nosotros de Generación Política queríamos contarle un poquito que la grieta, como bien decía Juan Manuel Frangoli en el principio del programa, no es nueva, viene de hace muchísimo. Cuando a Belgrano y a San Martín no le enviaban alimentos, no le enviaban municiones, no le enviaban soldados, era para que pierda sus batallas, para que la revolución no gane y no seamos libres, porque hay muchos traidores, como hoy en día, que quieren ser una colonia de un país extranjero. Don Martín Miguel de Güemes, que tenía los Infernales, que es considerado el primer guerrillero de nuestro país, el cual él atacaba a los españoles de a grupo de 60 soldados, ¿no? Se les llamaban los Infernales los mismos españoles, porque estaban vestidos todos de rojos y atacaban de noche. ¿Y sabe qué hacían los Infernales? Les robaban las municiones, los alimentos, porque de Buenos Aires no se los mandaban. Se les decía, defiendan el norte, pero no les daban ni siquiera una onda. Así que vayan nuestro sentido y gran homenaje a Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes que recién en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se lo reconoció como tal, porque en el año 1907, cuando se usa el mausoleo de próceres de nuestro país, no se lo quería incluir a él porque decían que era un gaucho. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ejercitar la memoria y pensar quiénes eran los próceres de nuestro país y quiénes eran los traidores. ¿Quiénes son los próceres de nuestro país hoy en día o que sean contemporáneos? ¿Y quiénes son los traidores? Si nosotros tenemos un gobierno que puja por el pueblo, por la salud del pueblo en este caso, que es la gran revolución que tenemos que hacer, que es cuidarnos y salvarnos todos, ¿quiénes son aquellos que operan en contra de la salud del pueblo, haciendo operetas antivacunas, invitando a manifestarse en plena pandemia, diciendo que nos coartan las libertades? Creo que es muy fácil saber quiénes son los traidores de siempre y quiénes son los héroes de siempre. Tanto así que a veces, cuando te confunden, hay que también escuchar las voces que cuentan nuestra historia, ¿no? Porque hay una historia oficial, y como dice la canción, eso quiere decir que hay otra historia, y tenemos hasta finales de 1800 una historia contada a partir del mitrismo, fundamentalmente, Claro. cuando no de Rivadavia, dos entreguistas de los intereses de la patria, en donde Mariano Moreno fue una voz acallada, quizás el primer proyecto nacional, real, se lo debemos a él. El orador del pueblo. Castelli, el orador del pueblo, el orador de la revolución, Claro. quien fue enviado inmediatamente después de Moreno. Moreno es enviado en ese momento a una misión diplomática, y vos sabés que lo Sí. curioso de Moreno es que cuando Moreno está embarcando, a quien en ese momento era su mujer, le llega todo el ajuar de luto. Bien. Antes de que termine de zarpar la embarcación de Moreno, ya como Un esa mensaje. crónica de una muerte anunciada, sí. Castelli, el orador de la revolución, es enviado al ejército del norte. En ese momento ya en el ejército del norte se habían tendido lazos con algunas otras facciones revolucionarias, de ahí Padilla, Juan Azurduy. Claro. Juan Azurduy estuvo bajo el mando de Martín Miguel de Güemes. Finalmente sí. Y Martín Miguel de Güemes estuvo bajo el mando de Castelli.
Así es, Castelli, vamos a recordar, no solamente no recibe ni municiones ni alimentos Claro. de esa cómoda Buenos Aires, sino que ni siquiera recibe los medicamentos que tenía prescriptos, porque vamos a recordar que muere de cáncer de lengua, Qué el bárbaro, orador de ¿no? la Sí. Revolución. Paradojas y las hay. Belgrano, que es otro de los, si se quiere, recuperados de la historia, tanto así, y me voy a permitir el paralelismo que recién establecía Álvaro, que es importante la revolución cultural que tenemos que hacer y profundizar, si se quiere. Creo que la primera vez que yo vi a un Belgrano puesto en escena fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, Paca Paca generó mucho contenido para Claro. los pibes y las pibas, y después tuvimos películas taquilleras. Sí, o sea, sí, la sí, película sí. de Belgrano y San Martín en el cine fue quizás descollante. Bueno, ese Belgrano que tenía órdenes de volver a Córdoba, lo único que querían proteger en ese momento las familias patricias acomodadas argentinas era la pampa húmeda, Tal cual. ¿no? San Martín, que cruza la cordillera ayudado por una colecta entre los más pobres de Cuyo, porque ahí en ningún momento un rico de Cuyo le dio una laja. Es cierto. ¿no? Y vamos a recordar que es el mismo San Martín que en el abrazo de Guayaquil le dice a Bolívar que él no puede seguir porque físicamente ya no puede seguir, y le deja a él la construcción de esa última gran batalla después del abrazo de Guayaquil, ¿no? Que es quizás la batalla más importante de la independencia latinoamericana, que es Ayacucho. Martín Miguel de Güemes, todavía defendiendo la frontera norte argentina. Digo, es una historia de traicionados y de declamaciones de traidores. Quiero decir esto: la historia oficial, la historia de los poderosos, ha marcado a nuestros próceres y a nuestras heroínas de la Sí, patria, sí, sí. muchas mujeres negadas de la historia. Remedios del Valle, que estuvo con Belgrano y que estuvo con Martín Miguel de Güemes, terminó pidiendo en la Plaza de Mayo, De Mayo en Buenos Aires. pidiendo monedas para comer, Sí. hasta que Rosas se entera y la jubila como capitana del ejército. Sí. Hasta sí, entonces pedía limones en la calle. Digo, también para establecer el paralelismo, ¿no? Creo que es la misma oligarquía que después escribe la historia de la mano de las dictaduras militares. sí. Lógico. Esto que el bombardeo de Plaza de Mayo, que también tenemos que recordar en esta semana, para un hombre y una mujer, porque también hay que rescatar lo que significó la figura de Eva Duarte de Perón en ese proceso histórico, que de vuelta puso el centro de la mirada en la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Con un infame bombardeo de Plaza de Mayo, la década del 70 encuentra la última dictadura militar, la más cruenta y sangrienta, pero con los mismos actores, Los la mismos. misma oligarquía, Los mismos apellidos. los mismos apellidos, que tomaron la presidencia en el 2015, que son los mismos que dejaron, que desfinanciaron desde los satélites que mandaba la Argentina hasta las notebooks de los pibes, los mismos que dejaron 8 millones de pobres, una deuda externa que significó atar a la Argentina al peor de sus destinos hoy, después que le habíamos dicho que no al Fondo Monetario Internacional, gracias a Néstor Kirchner, que se fumaron una pandemia, como dice Borja Michelsen, digo, para que entendamos lo que es nuestra historia argentina ¿Y quién son los que acusan de traición al otro? y quiénes te la cuentan. ¿Quién te la cuentan? Resulta que, a ver, endeudar a nuestros hijos por 100 años no es traición a la patria. No, porque no sale en Clarín eso, ¿no? Un dato para que tengamos en cuenta, y si querés hacer el paralelismo, te invito a que hagas ese ejercicio. Martín Miguel de Güemes viene hasta Tucumán para combatir un foco realista que se estaba levantando en Tucumán con convivencia del gobernador de Tucumán. Cuando él se retira, la oligarquía salteña se levanta y quiere destituirlo. Y así lo hace, lo destituye. ¿Por qué? Porque al no mandarle los insumos para repeler a los españoles, él le cobra un impuesto a la oligarquía. Así es. A todo lo mucho que tenían, porque la oligarquía siempre tuvo mucho dinero en este país, le cobra, y eso les indignó. A ver, capaz que te ayudo con el paralelismo y estamos pensando en un fondo solidario. Bueno, les tocó tanto el bolsillo y el orgullo de decir,
van a tener que sacar dinero para ayudar a toda la Argentina, a toda la patria, que lo destituyen a Martín Miguel de Güemes. Un paralelismo que le invito a hacer, ¿no? ¿Quiénes son realmente los que apuestan por el país y quiénes apuestan por los propios intereses económicos? Y déjame que te tire este último detalle, ¿no? Cómo la historia se siguen escribiendo desde dos lugares, desde el lugar de los opresores o desde el lugar de los oprimidos, desde los traidores y desde los traicionados. Bullrich Pueyrredón es su apellido completo, es la presidenta hoy del mayor partido opositor de la Argentina, el que llevó a la presidencia a Macri Blanco Villega, sí, y su jefe de gabinete Peña Brown, y en la Cámara de Senadores lo tenía Pinedo. Digo, son los mismos apellidos que en 1800 estaban detrás de Roca Runciman, detrás de la entrega rivadaviana que hizo este país con los agentes externos y foráneos. Finalmente, desde Generación Política queremos invitarte a que veas quiénes escriben la historia y con qué intereses, quiénes se ven beneficiados de estos relatos y quiénes no, y qué sucede cuando salís a caminar el barrio en el que vivís, cuando vas al potrero en el que jugás a la pelota, quién te cuida, quién está y quién nunca te soltó la mano.